Style Guide. Lo siguiente que tenemos en este archivo de Figma es la paleta de color. Son los colores que usaremos en la interfaz. Empezaremos con la paleta Main o de colores principales. Este será nuestro color primario, el que estará presente en los botones y en los links. Lo que hacemos es definir un color primario que estará en todo lo que tenga interacción. Este será nuestro color principal. Veremos cómo está formado y qué relación tiene con los otros elementos que iremos haciendo. Entonces el primer color que tenemos aquí es el de base. Este es el 00. Lo que hacemos es generar una paleta donde gradualmente vamos creando valores desde lo más claro a lo más oscuro. Es conveniente tener variaciones de este color principal. Veremos cómo generar estas variaciones. Al igual que lo que pasaba con la escala tipográfica, debemos generar estas variaciones de forma armónica. Para hacer esto nos ayudaremos con una herramienta. Vamos a copiar el valor de este color aquí. Hay ocasiones en donde estamos restringidos a un color corporativo que se puede utilizar como color de base. A partir de ahí podemos generar los demás. Inclusive el color secundario, como veremos más adelante. Existen varias herramientas en plataformas online, como por ejemplo Color Lovers o Adobe Color, que nos permiten generar colores de toda la paleta. También hay sitios con catálogos creados o que permiten crear los propios. Dentro de las herramientas que estas plataformas ofrecen, está la posibilidad de analizar una imagen propia que tengamos como referencia. En esta URL que dejamos acá, tenemos una herramienta que nos permite crear la gama de colores de acuerdo a nuestras necesidades. Vamos entonces a reemplazar este valor por el color principal elegido. Aquí debajo tenemos la configuración para utilizar los colores oscuros. A partir de allí definiremos los colores más claros. Desde acá podemos configurar las escalas que se generarán. El color del centro es el de base. Lo copiamos y lo pegamos. Y a partir de aquí se puede elegir cuál es la cantidad de pasos más oscuros que necesitamos generar. En este caso hay 4. Lo cambiaremos a 10. A continuación colocaremos el porcentaje de oscuridad. Lo colocamos en 100. Luego tenemos las distintas configuraciones de ángulo de los colores que usaremos. Esto lo dejaremos en 0. El valor de saturación lo dejaremos también en 0. Vemos entonces cómo se generaron 10 más, que son gradualmente más oscuros, según la configuración puesta aquí. Vamos tomando estos valores y vemos que no es necesario utilizarlos a todos. Con esto vamos creando estilos en el archivo de Figma. Este sería el valor 1, este el segundo, este el tercero, el cuarto y así hasta 10. Una vez que tenemos esto, volveremos al archivo de Figma. Por ejemplo, tenemos el 10, que sería el primero en generar, el segundo es el 20, el de 30 no lo usaremos, el de 40 sí, el 50 no, el 70 no, y el de 90 y 100 tampoco, que son muy oscuros, ya que no hay tanta diferencia entre uno y otro. Logramos entonces una paleta reducida, suficiente para las necesidades de nuestro Design System. El valor 0 será el color que usaremos como base. Lo denominaremos entonces 00. Y a los otros los nombramos como 10, 20, 40, 60, 80, de acuerdo a la posición en la escala que estamos utilizando. Luego del color primario, tenemos que definir el color secundario. El color secundario lo podemos utilizar para los botones o para los textos de encabezado. En nuestro ejemplo, utilizaremos este color azul.
ya que contrasta con el rojo elegido como color primario, se ve bien entre ellos y son armónicos. También podríamos utilizar colores complementarios o análogos, de acuerdo a los criterios elegidos en la selección previa. No ahondaremos en teorías de color, pero sí debemos tener en cuenta que los colores primario y secundario deben ser diferentes entre sí y que se deben destacar por sí solos. En la interfaz los utilizaremos para los elementos de interacción y textos de encabezado. Repetimos el procedimiento que utilizamos para generar el color primario. Tenemos acá los colores main o principales. Será lo principal en nuestra paleta de colores. Luego tenemos la paleta de grises, que los definiremos como colores neutrales. Crearemos también una escala. Básicamente van desde un blanco hasta un gris oscuro. Estos valores de grises los utilizaremos en fondos o en divisiones, inclusive también en textos de lectura secundario. Es conveniente definir estos colores neutrales. Luego tenemos la paleta de feedback. Estos generalmente se utilizan para las funciones de feedback que están estandarizadas en el uso del diseño de interfaces. Por ejemplo, definiremos un color para éxito, un color para las advertencias, un color para la información y un color para error. Ejemplo de estos son los mensajes que aparecen luego de ejecutar una acción o cuando enviamos un formulario y se nos avisa que ha sido enviado. Acá definimos además versiones light, medium y dark. Como ejemplo de uso podemos tener light para un fondo, medium para un icono, dark para un borde. Es por eso que definimos para cada uno de los casos. Luego tenemos otros colores, que son los colores de fondo. Por ejemplo, un fondo primario, un fondo secundario y un fondo helper, que es para elementos de ayuda, o para el caso que necesitemos un refuerzo. Vemos que el color secundario, el del fondo secundario, está utilizando el que dice Secondary 20. Esto significa que en vez de poner el valor del color, estamos haciendo una referencia a que está usando el mismo color que teníamos antes en Secondary 20. Entonces, estamos usando estas páginas como un mapa de los colores que utilizaremos. Esto es útil para saber que no tenemos muchos colores distintos, sino que estamos reutilizando otros que ya existen. Luego vienen las opacidades. Tenemos opacidades oscuras y claras. Los estilos que tenemos aquí tienen cierta transparencia. A este lo denominamos 0,5 porque tiene 5% de opacidad. A este 10 porque tiene 10% y así sucesivamente. Esto lo podemos utilizar para líneas divisorias. Se podría usar para un fondo de diálogo, de una ventana, la capa que se verá detrás del diálogo, etc., dependiendo de si el fondo que queda detrás es claro u oscuro. A continuación tenemos las sombras y gradientes. En Figma, lo conveniente es crear estilos de sombra sin que tengan relleno. Podemos crear 3 sombras distintas, una suave, una media y una fuerte. La suave se podría usar para un elemento como una card. La strong para un diálogo o algo con una zona un poco más fuerte. La medium podría ser para indicar el hover desde la card, para que se note que hay un cambio cuando se pase sobre la card. Luego tenemos los gradientes. Veremos más adelante cómo se aplican cuando definamos los componentes. Van desde más oscuro a 0% de opacidad y se pueden usar en distintos componentes. También para generar una capa de contraste entre texto y fondo. Después tenemos esta página que se llama Aplicaciones. Generalmente todos los colores que tenemos acá son colores que ya hemos definido, pero acá indicaremos cómo aplicarlos en elementos concretos. Por ejemplo, tenemos este grupo de texto. Estamos diciendo que los textos light usarán el color en 40. Los que sean más oscuros lo usarán en 60
Los textos dark son de lectura y usarán el color neutral en 80. Como decidimos previamente, el color secundario se usará para los encabezados y en el color primario para los links o elementos interactivos. Luego tenemos los iconos. Definimos además cómo la utilización sobre fondos claros y también sobre fondos oscuros. Para los secundarios tenemos las opacidades, las claras y las oscuras. Lo siguiente que veremos son las opciones de layout o de diagramación que están aquí definidos en esta página. Tenemos los distintos tamaños de pantalla que usaremos durante el proyecto. El más pequeño, el X-Small, será para la versión mobile. Tenemos este que sería para una tablet o una pantalla de escritorio pequeña. Este para una de escritorio más grande y luego una pantalla un poco más ancha. Acá solamente mostramos las opciones de diagramación. Acá vemos las columnas que estamos usando. Los formatos de diagramación son también parte de la guía de estilo que veremos en el Design System. Aquí lo que va cambiando entre una y otra es la cantidad de columnas, que conforme vamos diseñando una pantalla más grande, vamos teniendo más cantidad de estas columnas, ya que la pantalla, al ser más ancha, nos permite esta opción. Lo que cambia también es el margen que hay a la izquierda y a la derecha, además de la separación entre columnas. En las pantallas pequeñas, como no tenemos tanto espacio, tomamos valores de 16 píxeles. A medida que vamos teniendo pantallas más grandes, por ejemplo en la versión Large, ya pasamos a tener 24 píxeles de margen y seguimos manteniendo 16 píxeles de separación entre columnas. Luego, en la pantalla más grande, donde ya tenemos más espacio, la separación entre columnas y los márgenes son de 24 píxeles. Todo lo que usamos acá estará en la documentación del Design System. Por ejemplo, en la versión Small, vemos que aquí dentro de los estilos de grid tenemos lo mismo que hemos mostrado recientemente. Y además tenemos un estilo de grid aplicado. Al estilo de grid no lo usaremos para las separaciones entre columnas, sino que solo lo usaremos como base para separar y colocar los elementos de pantalla. Vemos aquí que el elemento grid lo usaremos de 8 píxeles, ya que el tamaño de 8 es bastante estándar y permite conseguir flexibilidad al momento de separar los elementos en la pantalla.